Si alguna vez has sentido que tu mundo perfecto se derrumba en un instante, si has vivido esa sensación de que todo lo que creías sólido se convierte en arena entre tus dedos, entonces esta historia te tocará el alma. Y si nunca lo has experimentado, quizás después de escucharla entiendas por qué a veces el silencio duele más que los gritos. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia, es un espejo donde muchos podrían verse reflejados. Así que te invito a que te quedes, a que formes parte de esta comunidad de personas que entienden que detrás de cada sonrisa puede esconderse un universo de dolor. Dale a ese botón de suscripción, porque historias como esta necesitan ser contadas, compartidas, comprendidas. Sevilla respiraba a jazmín y a secretos aquella primavera del 2023. Las calles del barrio de Santa Cruz se llenaban cada tarde con el eco de zapatos contra el adoquín, mientras los naranjos dejaban caer sus azahares como promesas blancas sobre los turistas que fotografiaban cada rincón. Pero, en el ático del Paseo de Cristóbal Colón, con vistas al Guadalquivir que serpenteaba dorado bajo el sol andaluz, Javier Mensá contemplaba la ciudad con una mirada que ya no sabía distinguir la belleza de la burla. Javier había llegado a España desde Ghana hacía 15 años, con 25 años recién cumplidos y un máster en administración de empresas que había conseguido gracias a una beca que le cambió la vida. Alto, de complexión atlética, con una piel oscura que brillaba como ébano pulido y unos ojos que destilaban determinación, Javier no tardó en hacerse un nombre en el mundo de la consultoría empresarial. Su voz profunda y su presencia magnética hacían que las salas de juntas se silenciaran cuando hablaba. A los 40 años era socio principal de una de las firmas más prestigiosas del sur de España. Conducía un Mercedes clase S negro que reflejaba su éxito y vivía en ese ático que había diseñado con sus propias manos, cada detalle pensado para impresionar. Pero nada de eso importaba tanto como Sofía. Sofía Ramírez era el tipo de mujer que hacía girar cabezas sin proponérselo. Rubia natural, con un cabello que caía en ondas suaves hasta media espalda, ojos verdes como el mar de Cádiz en verano y una sonrisa que había conquistado primero a Javier y luego a miles de seguidores en Instagram. A sus 32 años, Sofía había construido una carrera como influencer de estilo de vida, compartiendo fotos de sus desayunos en la terraza del ático, de sus vestidos de diseñador, de las cenas románticas en los restaurantes más exclusivos de Sevilla. Su feed era una galería de perfección, ella y Javier en la feria de abril, ella con un vestido de lunares rojo que acentuaba su figura esbelta, ambos en la playa de Matalascañas con el atardecer de fondo, ella sola con un sombrero de ala ancha en la Plaza de España, mientras los turistas la fotografiaban creyendo que era una actriz. In Blessed Life escribía en cada publicación, Power Couple, Sevilla Love. Pero las redes sociales mienten, o mejor dicho, muestran solo la verdad que queremos que vean. La grieta comenzó un martes por la tarde cuando Javier regresó antes de lo previsto de una reunión en Madrid. El AVE había llegado con media hora de adelanto y en lugar de llamar a Sofía para avisarle, decidió darle una sorpresa. Compró flores en la floristería de la estación de Santa Justa, rosas amarillas que eran sus favoritas, y condujo hacia casa silbando una rumba que había escuchado en la radio. El ático estaba en silencio cuando abrió la puerta. Sofía no estaba en el salón ni en la cocina donde solía preparar esos batidos verdes que fotografiaba religiosamente cada mañana. Javier dejó las flores sobre la encimera de mármol y se aflojó la corbata. Entonces escuchó su risa, una risa suave, íntima, proveniente del dormitorio principal. No era la risa que usaba cuando hablaba con sus amigas, esa risa performativa y algo exagerada. Era otra, más real, más cómplice. Javier caminó por el pasillo con pasos que no hacían ruido sobre la madera de roble. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Sofía estaba sentada en el borde de la cama, con su iPad en las manos, el pelo recogido en un moño descuidado, vistiendo solo una de sus camisetas de seda azul celeste. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, y Javier pudo ver perfectamente cómo sus labios se curvaban en una sonrisa que él no había visto en meses. ¡Ay, cállate! Que me vas a hacer reír y se va a notar, susurró Sofía hacia la pantalla, mordisqueándose el labio inferior en ese gesto que antes reservaba solo para Javier. Él carraspeó. Sofía dio un salto que casi la hace caer de la cama. El iPad resbaló de sus manos y cayó sobre el edredón blanco.
Sus ojos verdes se abrieron como platos y todo el color abandonó su rostro. Javi, yo. No sabía que la reunión, Javier no dijo nada. Se limitó a mirarla con esa expresión impenetrable que usaba en las negociaciones más difíciles, cuando necesitaba que la otra parte no pudiera leer sus pensamientos. Entró en la habitación, recogió el iPad de la cama antes de que Sofía pudiera alcanzarlo y vio la pantalla. Una videollamada de WhatsApp. Un hombre de unos 35 años. Pelo oscuro, barba cuidada, sonrisa de vendedor de coches usados. Todavía estaba en la llamada, con los ojos abiertos como si acabara de presenciar un accidente de tráfico. ¿Quién coño eres? Preguntó Javier en un español que después de 15 años dominaba perfectamente, aunque en momentos de tensión aún se le notaba un leve acento que lo hacía sonar aún más intimidante. El hombre en la pantalla tragó saliva. Yo. Mira, tío, no sabía que... Javier colgó la llamada. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Sofía se había levantado de la cama y retrocedía hacia la pared, con las manos temblando. Javi, por favor, déjame explicarte. Explicarme. La voz de Javier salió más calmada de lo que él mismo esperaba, lo cual era peor que si hubiera gritado. Explicarme qué exactamente, Sofía. ¿Qué estabas haciendo videollamadas con otro hombre mientras yo estaba trabajando? ¿Qué te reías con él de una forma que ya no te ríes conmigo? No es lo que parece. Entonces dime qué es. Sofía abrió la boca, pero no salió nada. Y en ese momento, Javier lo supo. Había más. Mucho más. Más. Durante los siguientes 3 días, Javier se convirtió en un hombre que no reconocía. Contrató a un investigador privado, un antiguo policía llamado Antonio, que le debía un favor de años atrás, cuando Javier le había ayudado a salvar su negocio familiar de la quiebra. Antonio trabajaba rápido y sin hacer preguntas morales. Los resultados llegaron el viernes por la tarde en un sobre Manila que Antonio dejó personalmente en la oficina de Javier. No va a gustarte, hermano, le dijo Antonio, con esa familiaridad que solo los que han compartido cervezas y confesiones pueden permitirse. De verdad que no. Javier esperó a que Antonio se fuera para abrir el sobre. Dentro había capturas de pantalla, registros de llamadas, mensajes. 2 hombres diferentes. El de la videollamada se llamaba Carlos. Trabajaba en marketing digital, vivía en Cádiz. Llevaban 3 meses hablando, quedaban para tomar café cuando Sofía decía que iba a ver a sus amigas. Mensajes subidos de tono, promesas, planes. El segundo era peor. Miguel, un fotógrafo de Valencia que Sofía había conocido en un evento de influencers el año anterior, con él llevaba casi 8 meses. Viajes que Javier creía que eran para ver a su madre en Málaga. Noches que decía estar con sus amigas en algún bar del centro. Fotos que nunca había subido a Instagram y reservadas solo para él. Javier leyó cada mensaje sentado en su sillón de cuero, con un whisky escocés de 30 años en la mano que no se atrevía a beber porque temía que si empezaba no podría parar. Algunos mensajes eran tan íntimos, tan llenos de complicidad, que sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho y lo retorcieran. Anoche Javi llegó tan cansado que se durmió sin cenar. A veces siento que soy invisible para él, había escrito Sofía a Miguel 3 semanas atrás. Ojalá pudiera despertarme cada día a tu lado y no fingir una vida que no me hace feliz, le había dicho a Carlos. Pero lo que más le dolió fue un mensaje que encontró al final del archivo, enviado apenas 2 días después de su último aniversario de bodas, cuando Javier le había regalado ese collar de diamantes que ella había fotografiado 1000 veces. El collar es bonito, pero son solo piedras brillantes. Prefiero cómo me miras tú que cualquier joya que él pueda comprarme. Javier cerró la carpeta y se quedó mirando al vacío. Afuera, Sevilla seguía siendo bella e indiferente. El Guadalquivir fluía sin importarle el drama humano que se desarrollaba en sus orillas. Las campanas de la Giralda repicaban marcando las 7 de la tarde. Turistas paseaban por el parque de María Luisa tomándose selfies, ajenos al hecho de que a pocos kilómetros un hombre sentía cómo su mundo se desmoronaba. ¿Cuántas veces había creído conocer a alguien por completo solo para descubrir que en realidad no conocía nada? Esa pregunta flotaba en su mente como un fantasma. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, cargada con bolsas de Zara y Mango, tarareando una canción de Rosalía, se encontró a Javier sentado en el sofá del salón con todas las luces apagadas, excepto la lámpara de pie junto a él, que proyectaba sombras dramáticas en su rostro. «Javi, ¿por qué estás a oscuras?», preguntó ella.
dejando las bolsas en el suelo. Él no respondió inmediatamente. Se levantó despacio, con ese movimiento controlado que había perfeccionado en años de reuniones donde no podía permitirse mostrar debilidad. Caminó hacia la ventana que daba al río y habló sin mirarla. Carlos y Miguel. Oyó cómo Sofía inhalaba bruscamente, el sonido de las bolsas cayendo al suelo, pasos vacilantes acercándose. Javi. No, la interrumpió él, levantando una mano. No quiero excusas, no quiero lágrimas. Solo quiero saber una cosa. ¿Por qué? Sofía se derrumbó en el sofá y las lágrimas que Javier no quería ver empezaron a caer de todas formas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, se dio cuenta. Eran lágrimas de alivio. Como si finalmente pudiera dejar de cargar con el peso de sus secretos. Porque estoy sola, Javier, susurró ella. Estoy tan terriblemente sola. Él se giró para mirarla, incrédulo. ¿Sola? ¿Sola? Vives en un ático que vale $500,000. Conduces un Audi que te regalé por tu cumpleaños. Tienes una vida que miles de personas envidian. Tengo cosas, Javi, muchas cosas bonitas, pero no te tengo a ti. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo sin fondo. Javier sintió como la rabia que había estado conteniendo empezaba a mezclarse con algo peor, la duda. Trabajo para darte todo eso, dijo, odiándose a sí mismo por sonar defensivo. Lo sé, y te lo agradezco. Pero yo no necesito otro diamante, Javi. Necesito que me preguntes cómo estuvo mi día. Necesito que vengas a la cama antes de medianoche. Necesito que me mires como me mirabas cuando nos conocimos en aquella fiesta en la Alameda. ¿Te acuerdas? Cuando no tenías ni un euro partido por la mitad, pero me hablaste de tus sueños con tanta pasión que me enamoré de ti en esa misma noche. Javier recordaba. Por supuesto que recordaba. Sofía llevaba un vestido blanco sencillo, y él había llegado a esa fiesta solo porque un amigo le había insistido. Habían hablado hasta el amanecer, sentados en un banco de la Plaza de España, mientras ella le contaba sobre su sueño de ser diseñadora, y él le describía el imperio que construiría algún día. Construí ese imperio por ti, dijo él, con la voz rota. No, Javi, lo construiste por demostrarte a ti mismo que podías hacerlo. Y está bien, de verdad que lo entiendo. Pero en algún momento dejé de ser tu compañera para convertirme en otro logro más en tu lista, la esposa perfecta para las cenas de negocios, la mujer hermosa del brazo del hombre exitoso. Había algo de verdad en sus palabras que Javier no quería reconocer. Los últimos 3 años habían sido una vorágine de trabajo. Expandir la empresa, conseguir clientes internacionales, competir en un mercado donde ser un hombre negro significaba tener que ser el doble de bueno para recibir la mitad del reconocimiento. Había estado tan concentrado en demostrar su valía que no podía justificar lo injustificable. Eso no te da derecho a engañarme, dijo firmemente. Si eras infeliz, deberías haber hablado conmigo. Deberíamos haber ido a terapia, cualquier cosa menos esto. Lo sé, admitió Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé y no tengo excusa. Fui cobarde. Busqué atención donde me la daban fácilmente en lugar de pelear por lo nuestro. Pero tú también fuiste cobarde, Javi. Escondiéndote detrás del trabajo en lugar de enfrentar que nuestro matrimonio se estaba muriendo. La acusación flotó en el aire. Afuera, Sevilla se vestía de noche. Las luces del puente de Triana empezaban a encenderse, reflejándose en las aguas oscuras del río. ¿Cuántas parejas en esa ciudad estaban teniendo exactamente la misma conversación en ese momento? ¿Cuántos matrimonios perfectos en apariencia escondían grietas que nadie más podía ver? ¿Los amas? Preguntó Javier finalmente, con una voz tan baja que casi no se oía. Sofía negó con la cabeza. No, eran distracciones, validación barata, hombres que me hacían sentir deseada, interesante, viva, pero no los amo. Nunca los amé. ¿Y a mí? ¿Todavía me amas? La pausa que siguió fue eterna. Javier contó los latidos de su corazón. 1, 2, 3, 4. Sí, susurró Sofía. Amo al hombre que fuiste, y creo que podría volver a amar al hombre que podría ser. Pero no amo en lo que nos hemos convertido. Javier asintió lentamente. Se acercó al mueble bar, sirvió 2 copas de vino tinto, un Ribera del Duero que habían abierto la semana pasada para celebrar no recordaba qué. Le tendió una copa a Sofía y se sentó en el sillón frente a ella, manteniendo la distancia. Voy a dormir en el cuarto de invitados esta noche, anunció. Necesito pensar. ¿Vas a pedirme el divorcio? La pregunta quedó suspendida. Javier bebió un sorbo de vino, dejando que el sabor amargo le quemara la garganta. No lo sé todavía.
Sofía asintió, aceptando la respuesta. Se levantó para irse, pero se detuvo en el umbral de la puerta. Para lo que sirva. Lo siento. De verdad que lo siento, Javi. Cuando se quedó solo, Javier no lloró. Los hombres como él, que habían tenido que pelear por cada cosa en la vida, no lloraban fácilmente, pero sintió un peso en el pecho que ningún logro profesional, ningún coche lujoso, ninguna cuenta bancaria abultada podría aliviar. Había ganado el mundo, pero estaba perdiendo su hogar. Y por primera vez en 15 años, no sabía cuál era el próximo movimiento en el tablero. Los días que siguieron fueron extraños. Javier y Sofía compartían el mismo espacio, pero vivían en dimensiones paralelas. Él se levantaba a las 6 de la mañana, se duchaba en el baño de invitados y se iba a la oficina sin desayunar. Ella seguía subiendo fotos a Instagram, manteniendo la farsa de la vida perfecta, pero ahora cada publicación le sabía a ceniza en la boca. Monday Motivation escribía junto a una foto de su café con leche. Los comentarios llovían: "Qué envidia tu vida. Sois la pareja perfecta. Si supieran". El primer domingo después de la revelación, Javier decidió salir a correr por el parque de María Luisa. Necesitaba despejar la mente, sentir el sudor en la piel, recordar que su cuerpo aún respondía a algo, aunque su corazón pareciera anestesiado. Eran las 8 de la mañana y el parque estaba tranquilo. Solo algunos ancianos paseando y turistas madrugadores tomando fotos de las fuentes. Fue allí, en un banco bajo los árboles de plátano, donde se encontró con Carmen. Carmen Ruiz tenía 65 años, el pelo completamente blanco recogido en un moño elegante y unos ojos marrones que habían visto demasiado mundo como para sorprenderse por nada. Era la dueña de un pequeño restaurante en Triana, el Rincón de Carmen, donde Javier solía almorzar cuando necesitaba comida casera que le recordara que no todo en la vida era reuniones y contratos. Javier, hijo, ¿qué haces corriendo como si te persiguiera el diablo?, lo llamó ella, haciéndole señas para que se acercara. Él se detuvo, jadeando, agradecido por la excusa de descansar. Se sentó a su lado, secándose el sudor de la frente con la camiseta. Necesitaba moverme, Carmen, despejarme. Ella lo estudió con esa mirada que parecía ver a través de las mentiras. Problemas con la rubia, ¿verdad? Javier no pudo evitar sonreír amargamente. Carmen siempre lo llamaba así, la rubia. Nunca había sido su mayor fan, aunque tampoco había sido descortés. ¿Tan obvio es? Hijo, llevo 40 años casada con mi Miguel. He pasado por 3 crisis matrimoniales que casi nos destrozan. Reconozco esa mirada. Es la mirada de un hombre que acaba de descubrir que el amor no es suficiente, y tal vez fue porque era una desconocida relativa o porque estaba cansado de cargar solo con el peso, pero Javier se lo contó todo. Las videollamadas, los dos hombres, los mensajes, la soledad que Sofía alegaba sentir. Carmen escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. ¿Y tú qué quieres hacer?, preguntó ella cuando él terminó. No lo sé. Parte de mí quiere tirarla de casa y no volver a verla nunca. Otra parte todavía la ama. Javier asintió miserablemente. Carmen suspiró, mirando hacia los patos que nadaban en el estanque cercano. Mira, voy a contarte algo que nunca le he contado a nadie excepto a mi confesor. Hace 20 años mi Miguel tuvo una aventura con una camarera del restaurante. Una chiquilla de 25 años, guapa, con todo por delante. Me enteré porque la muy tonta dejó olvidado un pendiente en nuestro coche. Javier la miró sorprendido. Miguel, el dulce anciano que servía el mejor gazpacho de Sevilla, infiel. Estuve a punto de dejarlo, continuó Carmen. Tenía las maletas hechas, iba a irme a casa de mi hermana en Granada. Pero entonces me senté a pensar, de verdad pensar, no solo sentir, y me di cuenta de algo. Llevábamos 5 años en los que yo estaba tan obsesionada con que el restaurante funcionara que me olvidé de que también tenía un matrimonio que mantener. No justifico lo que hizo, ojo, pero entendí mi parte de responsabilidad en que llegáramos a ese punto. ¿Y qué hiciste? Le di una oportunidad. Una sola. Le dije: o nos comprometemos los dos a reconstruir esto, o firmamos los papeles mañana mismo. Vendimos el restaurante viejo, nos tomamos 3 meses sabáticos, viajamos por Portugal en una autocaravana que alquilamos. Volvimos a conocernos y cuando regresamos abrimos el restaurante nuevo, pero esta vez con reglas claras. Nunca llevarnos trabajo a casa, una cita semanal obligatoria y honestidad brutal siempre. ¿Y funcionó? Carmen sonrió. Vamos a cumplir 41 años de casados en julio. No te voy a mentir, hubo momentos en los que la duda me carcomía.
Me despertaba en medio de la noche preguntándome si estaría con ella otra vez. Pero eventualmente o perdonas de verdad o te vas. No hay punto medio que no te destruya. Javier se quedó mirando el estanque, procesando las palabras de Carmen. Era fácil para la gente decir déjala cuando no conocían toda la historia. Pero el matrimonio no era blanco y negro, era un millón de tonos de gris. ¿Crees que la gente puede cambiar realmente? Preguntó. Creo que la gente puede cambiar si quiere. La pregunta es, ¿ella quiere? ¿Y tú quieres? Porque reconstruir un matrimonio después de esto requiere que ambos estén dispuestos a hacer el trabajo más duro de sus vidas. Cuando Javier volvió al ático, encontró a Sofía en la terraza, mirando el río con una taza de café en las manos. Se había recogido el pelo en una cola de caballo descuidada y vestía un pijama arrugado. Nada del glamour de Instagram. Tenemos que hablar, dijo él. Ella asintió sin sorprenderse, como si hubiera estado esperando este momento. Se sentaron en las sillas de la terraza, con la ciudad despertando a sus pies. He estado pensando mucho estos días, comenzó Javier, sobre nosotros, sobre cómo llegamos aquí, sobre si hay algo que salvar. Sofía lo miraba con ojos expectantes, temerosos. Y la verdad es que sigo furioso. Cada vez que pienso en esos mensajes, siento como si me hubieran traicionado de la peor manera posible. Pero también he estado pensando en mi parte de responsabilidad. Xavi, tú no tienes la culpa de... Déjame terminar, la interrumpió suavemente. No tengo la culpa de tus decisiones, pero sí tengo la culpa de haber dejado que nuestro matrimonio se convirtiera en una transacción comercial. Te doy dinero, me das respetabilidad, exhibo mi éxito a través de ti, tú exhibes tu vida perfecta a través de mí. En algún momento dejamos de ser compañeros para convertirnos en socios de una empresa fracasada. Sofía se mordió el labio, las lágrimas comenzando a formarse nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos? Javier respiró profundamente. Voy a darte una oportunidad, una sola, pero con condiciones, las que sean. Primero, cortas todo contacto con esos dos. Bloqueas números, borras conversaciones, cero comunicación. Si me entero de que has hablado con cualquiera de ellos, aunque sea para decir adiós, se acabó. Sofía asintió rápidamente. Hecho. Ya lo hice, de hecho, el mismo día que hablamos. Segundo, terapia de pareja. No negociable, 2 veces por semana con el mejor terapeuta que podamos encontrar. De acuerdo. Tercero, transparencia total. Me das las contraseñas de tu teléfono, tu iPad, tus redes sociales. Sé que suena controlador y no me gusta pero necesito reconstruir la confianza y esto es parte del proceso. Sofía vaciló un momento, pero luego asintió. Entiendo. Sí. Cuarto, yo también voy a cambiar. Voy a reducir mi carga de trabajo. Voy a estar más presente. Voy a recordar que tengo una esposa, no solo una empresa que dirigir. Javi, y quinto, continuó él, su voz poniéndose más seria, si en 6 meses no sentimos que esto está funcionando, nos separamos, sin dramas, sin peleas, sin destruirnos mutuamente. Nos separamos como adultos y cada uno sigue su camino. El silencio que siguió fue denso. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué me das esta oportunidad? Después de todo lo que hice, sería tan fácil simplemente acabar con esto. Javier la miró directamente a los ojos. Porque hace 8 años, frente a 150 personas en la Catedral de Sevilla, prometí amarte en lo bueno y en lo malo. Y soy un hombre de palabra, pero también porque creo que la persona que me enamoró todavía está ahí, enterrada bajo las capas de Instagram y la superficialidad, y quiero darle una oportunidad de volver a salir. Sofía se levantó y se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. No te voy a decepcionar, Javi. Te lo juro por todo lo que es sagrado, voy a pelear por nosotros como nunca he peleado por nada. 3 meses después, estaban sentados en el consultorio de la Dra. Martínez, una psicóloga especializada en terapia de pareja que tenía su oficina en el barrio de Los Remedios. Las paredes estaban pintadas de un azul suave y había plantas por todos lados, creando un ambiente que invitaba a la honestidad. Cuéntenme sobre su semana, dijo la Dra. Martínez, una mujer de unos 50 años, con gafas de montura roja y una sonrisa cálida. Sofía y Javier intercambiaron una mirada. Habían desarrollado este lenguaje silencioso en las últimas semanas, una forma de comunicarse sin palabras. Fue buena, dijo Sofía. El martes fuimos a caminar por el centro histórico, sin teléfonos como nos sugirió. Solo hablamos. ¿Y de qué hablaron? De todo, respondió Javier. De cuándo nos conocimos, de nuestros sueños, de las cosas que habíamos olvidado que nos gustaban del otro.
Sofía me recordó que una vez le dije que quería tener 3 hijos. La doctora Martínez sonrió. ¿Todavía quieres 3 hijos, Javier? Él se encogió de hombros. Honestamente, ahora mismo solo quiero asegurarme de que este matrimonio sobreviva. Los hijos pueden esperar. ¿Y tú, Sofía? ¿Cómo te sentiste esa noche? Sofía se tomó un momento para pensar. Me sentí vista, como si volviera a importar. Javi me hizo preguntas reales sobre mis sueños, mis miedos, no solo ¿qué quieres cenar? O ¿pagaste la luz? Me preguntó qué me hacía feliz. Y me di cuenta de que hacía tanto que nadie me lo preguntaba que ni siquiera sabía la respuesta. Las sesiones eran difíciles. Había días en que Javier llegaba a casa después de una sesión particularmente dura y necesitaba estar solo. Días en que Sofía lloraba en la ducha porque enfrentar sus errores era más doloroso de lo que había imaginado. Pero también había avances. Javier redujo su carga de trabajo, delegó más responsabilidades en sus socios, rechazó proyectos que requerían viajar constantemente y estableció una regla sagrada: nada de trabajo después de las 8 de la noche. Al principio fue difícil. Su teléfono vibraba con correos urgentes que antes habría respondido inmediatamente, pero aprendió a dejarlos para la mañana siguiente. Sofía cambió su relación con Instagram. Redujo sus publicaciones de 3 al día a 3 a la semana. Empezó a compartir contenido más real, fotos sin filtro, reflexiones honestas sobre el matrimonio, admisiones de que la vida perfecta no existe. Perdió algunos seguidores, pero ganó una comunidad más genuina. Recibí un mensaje ayer, le contó a Javier una noche mientras cocinaban juntos en la cocina, algo que habían convertido en un ritual, de una chica que me sigue. Me dijo que mis publicaciones recientes sobre el trabajo que requiere el matrimonio le ayudaron a hablar con su esposo sobre sus problemas en lugar de huir de ellos. Javier la miró mientras cortaba cebollas para el sofrito. ¿Cómo te hizo sentir eso? Mejor que cualquier foto con miles de likes. Sentí que finalmente estaba usando esta plataforma para algo significativo. Hubo un momento crucial, 4 meses después de iniciar la terapia, en el que la reconstrucción casi se derrumba. Javier tuvo que viajar a Barcelona por una reunión inevitable con un cliente internacional. Era solo una noche, pero la ansiedad lo consumía. ¿Y si Sofía aprovechaba su ausencia? ¿Y si la tentación era demasiado fuerte? Le dio vueltas en su habitación de hotel, incapaz de dormir, hasta que finalmente a las 2 de la madrugada llamó a Sofía. «Javi, ¿qué pasa?», respondió ella, con voz somnolienta. «Nada. Solo necesitaba escuchar tu voz». Hubo un silencio, y luego Sofía entendió. «Estoy en casa, sola, viendo una serie horrible en Netflix y comiendo helado directamente del bote. Puedo hacer videollamadas si quieres, enseñarte que estoy en pijama con el pelo hecho un desastre y crema en la cara». Javier se rió a pesar de sí mismo. «No, no hace falta. Confío en ti». ¿De verdad? Él se tomó un momento para considerar la pregunta honestamente. «Estoy trabajando en ello. Y ese es el primer paso, ¿no?» «Sí», susurró ella. «Lo es». Cuando llegó el sexto mes, el plazo que Javier había establecido para evaluar su matrimonio, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. No estaban en el mismo lugar que antes de la crisis, eso era imposible, pero habían construido algo nuevo, algo quizás más frágil, pero también más honesto. Era una noche de junio, y Sevilla ardía con ese calor seco que hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo. Estaban en la terraza con ventiladores portátiles a su alrededor, compartiendo una botella de vino blanco bien frío. «Han pasado 6 meses», dijo Javier. Sofía sintió, mirándolo con ojos que ahora él podía leer mejor. «Lo sé. Tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. Siempre. ¿Eres feliz? No feliz como en las fotos de Instagram, feliz de verdad». Sofía se tomó su tiempo para responder, porque había aprendido que las respuestas rápidas eran a menudo mentiras convenientes. «No sé si feliz es la palabra correcta todavía, pero estoy esperanzada. Siento que por primera vez en años estamos construyendo algo real. No es perfecto y algunos días todavía es difícil, pero es nuestro. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. ¿Y tú?», preguntó ella. «¿Puedes perdonarme algún día? De verdad perdonarme, no solo decir las palabras». Javier miró hacia el río, donde las luces de la ciudad se reflejaban como estrellas caídas. «Creo que el perdón no es un momento, es un proceso. Hay días en que siento que te he perdonado completamente, y hay días en que un recuerdo me golpea y vuelvo a sentir esa rabia, pero los días buenos están empezando a superar a los malos. Y eso es progreso».
Sofía se acercó a él, apoyando la cabeza en su hombro, un gesto simple que habían perdido y estaban recuperando. Te amo, dijo ella. Y sé que lo dije incluso cuando te estaba traicionando, y sé que eso hace que las palabras sean baratas. Pero las acciones importan más que las palabras, ¿verdad? Déjame demostrártelo cada día. Javier le besó la frente, un gesto de ternura que antes daba por sentado. Ya lo estás haciendo. 2 semanas después, Javier tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida Sofía. Rechazó una oferta increíble de una firma internacional que le habría triplicado sus ingresos, pero le habría requerido mudarse a Madrid y viajar constantemente por Europa. ¿Estás loco?, le preguntó su socio Ricardo en la oficina. Es la oportunidad de tu vida. No, respondió Javier con calma. Mi vida está aquí, en Sevilla, con mi esposa, con el matrimonio que estamos reconstruyendo. El dinero es importante, pero no es todo. Esa noche, cuando le contó a Sofía su decisión, ella lloró. Pero eran lágrimas diferentes a las de antes. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de amor renovado. No tenías que hacer eso por mí, dijo ella. No lo hice solo por ti, lo hice por nosotros, por el futuro que quiero que tengamos. Y fue en ese momento, en medio de la cocina del ático donde habían compartido tantas comidas silenciosas y tensas, cuando Sofía se dio cuenta de algo. El hombre frente a ella no era el mismo que había descubierto sus traiciones 6 meses atrás. Ese Javier estaba roto, traicionado, perdido. Este Javier había hecho el trabajo más difícil de su vida, elegir el amor sobre el orgullo, la reconstrucción sobre la venganza, el perdón sobre el resentimiento. Y ella tampoco era la misma. La Sofía que buscaba validación en likes y en miradas de extraños había muerto. Esta Sofía sabía que el amor verdadero no era perfecto. Era trabajo diario, elección constante, honestidad brutal. ¿Sabes qué?, dijo Javier una tarde de domingo mientras paseaban por el parque de María Luisa. Creo que deberíamos renovar nuestros votos. Sofía se detuvo en seco. ¿Qué? No una boda grande, solo nosotros, quizás Carmen y Miguel como testigos. En la Plaza de España, donde tuvimos nuestra primera cita. Quiero prometerte de nuevo que te amaré, pero esta vez con pleno conocimiento de que el amor es una elección, no solo un sentimiento. Sofía se lanzó a sus brazos en medio del parque sin importarle los turistas que los miraban. Sí, 1000 veces sí. La ceremonia íntima se llevó a cabo un mes después, al atardecer, cuando la Plaza de España brillaba con tonos dorados y el calor del día empezaba a ceder. No había vestido blanco ni traje caro. Sofía llevaba un vestido sencillo color azul cielo y Javier una camisa blanca y pantalones grises. Carmen y Miguel fueron sus únicos testigos, junto con un guitarrista flamenco que Javier había contratado para tocar durante la ceremonia. Sofía, comenzó Javier, sosteniendo sus manos. La primera vez que nos casamos prometí amarte para siempre, pero no entendía lo que eso significaba. Pensé que el amor era un sentimiento que simplemente existía. Ahora sé que el amor es una decisión que tomo cada día. Es elegir verte realmente, escucharte profundamente, perdonarte completamente. Hoy prometo ser tu compañero en la construcción de un matrimonio real, no perfecto. Prometo no esconderme detrás del trabajo cuando las cosas se pongan difíciles. Prometo amarte en tus fortalezas y en tus debilidades, porque ambas te hacen quien eres. Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Javier, respondió con voz temblorosa, yo rompí las promesas que te hice hace 8 años. No hay excusa para eso. Pero hoy prometo honrar la segunda oportunidad que me diste. Prometo nunca dar por sentado tu amor. Prometo comunicarme cuando me sienta sola en lugar de buscar consuelo en lugares equivocados. Prometo construir contigo una vida que sea tan bella por dentro como pretendimos que era por fuera. Y prometo recordar cada día que el amor verdadero no es perfecto, es real. Intercambiaron nuevos anillos, simples bandas de oro blanco que habían elegido juntos, sin el ostentoso diamante del primero. Estos anillos significaban algo diferente, un nuevo comienzo, ganado con lágrimas y trabajo duro. Cuando se besaron, Carmen y Miguel aplaudieron, y el guitarrista tocó una rumba alegre que hizo que algunos turistas se detuvieran a mirar, sin saber que estaban presenciando no un inicio, sino un renacimiento. Esa noche, de vuelta en el ático, Sofía hizo algo que no había hecho en meses, publicó en Instagram. Pero no fue la foto glamorosa de siempre, era una foto de sus manos entrelazadas mostrando los nuevos anillos, con la Plaza de España borrosa en el fondo. El pie de foto decía, hoy renové mis votos con el amor de mi vida.
no porque nuestro matrimonio sea perfecto, sino porque elegimos cada día trabajar por él. El amor real no se trata de fotos perfectas, se trata de decisiones imperfectas, de quedarse y pelear por lo que importa. Gracias a todos los que nos han apoyado en nuestro viaje y para los que están pasando por momentos difíciles en sus relaciones, a veces el amor más hermoso viene después de la tormenta más dura. Amor real, segunda oportunidad, Sevilla. Los comentarios fueron diferentes esta vez. Menos qué perfectos. Y más, gracias por ser real. Esto me da esperanza. Necesitaba escuchar esto hoy. Javier leyó la publicación por encima del hombro de Sofía y sonrió. ¿No tienes miedo de que la gente te juzgue? Que juzguen, respondió ella cerrando el teléfono. Por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí, no para los likes. Meses después, en una tarde lluviosa de octubre, Javier y Sofía estaban acurrucados en el sofá viendo la lluvia caer sobre el Guadalquivir. Habían aprendido a amar estos momentos simples. Ningún evento social, ninguna cena de negocios, solo ellos dos y el sonido de la lluvia. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Sofía de repente. De darme una segunda oportunidad, quiero decir. Javier consideró la pregunta honestamente, como había aprendido a hacer. No voy a mentir y decir que nunca pienso en ello. A veces veo parejas que parecen no tener ese peso en su historia y me pregunto cómo sería. Pero entonces te miro y veo el esfuerzo que has hecho, la persona en la que te has convertido, y sé que nuestro amor ahora es más fuerte precisamente porque fue roto y lo reconstruimos. No muchas personas pueden decir eso. Sofía se acurrucó más cerca de él. Vamos a estar bien, ¿verdad? Vamos a estar mejor que bien, respondió él. Porque ahora sabemos que el amor no es algo que tienes, es algo que haces, cada día. Y estoy comprometido a hacer ese trabajo contigo por el resto de nuestras vidas. Afuera, Sevilla seguía siendo bella. Los turistas seguían paseando por sus calles doradas, los naranjos seguían perfumando el aire, el Guadalquivir seguía fluyendo hacia el mar. Pero en ese ático, dos personas habían aprendido la lección más valiosa, que los finales felices no vienen fácilmente y que a veces el amor más profundo es el que se gana después de casi perderlo todo. Y en esa ciudad de flamenco y pasión, de historia y belleza, Javier y Sofía escribieron su propia historia. No una de perfección, sino una de redención. No una de un amor que nunca falló, sino una de un amor que falló y se levantó más fuerte. Porque al final, eso es lo que importa. No cuántas veces caemos, sino cuántas veces elegimos levantarnos. Y ellos eligieron levantarse juntos.